En esencia, un buen chico, obediente, tanto si se trataba de las tareas domésticas como de apuntarse a la banda de música de la escuela. Aborrecía la maldita trompeta. Una de cada 3 notas era un bocinazo, pero continuó porque, según el señor Greer, necesitaba al menos una actividad extraescolar aparte de las competiciones deportivas internas. Luke Ellis era el chico que se desvivía por mostrarse sociable para que la gente no pensara que era un bicho raro, además de un cerebrito. Cubría el expediente en lo que se refería a interacción y luego volvía a sumergirse en sus libros. Porque había un abismo y los libros contenían conjuros mágicos para extraer lo que ocultaba ese abismo. Todos los grandes misterios. Para Luke, esos misterios eran importantes. Algún día, en el futuro, quizá él mismo escribiera libros. Pero allí dentro, el único futuro era la mitad trasera. Allí dentro, la verdad de la existencia era, ¿de qué serviría? A la mierda, susurró, y entró en la sección de información local del Star Tribune, oyendo los latidos de su corazón en los oídos y sintiéndolos en las pequeñas heridas, ya medio cerradas, bajo las ventas. No tuvo que buscar mucho. En cuanto vio su propia fotografía del colegio del curso anterior, supo todo lo que había que saber. El titular era innecesario, pero lo leyó de todos modos. Continúa la búsqueda del hijo desaparecido de la pareja asesinada en Falcon Heights. Volvieron las luces de colores, arremolinadas y pulsátiles. Luke miró a través de ellas con los ojos enterrados. Apagó la lámpara. Se levantó sobre unas piernas que no parecían las suyas y llegó a la cama de 2 temblorosas zancadas. Allí se quedó tumbado, en el tenue resplandor de la pantalla de la mesilla, con la mirada fija en el techo. Al final, aquellos molestos puntos de pop art empezaron a desvanecerse. Pareja asesinada en Falcon Heights. Se sintió como si en medio de su mente se hubiese abierto una trampilla, hasta entonces insospechada, y solo un pensamiento, nítido, duro y fuerte, le impidiese caer por ella. ¿Era posible que estuvieran vigilándolo? No creía que supieran de la web de Mr. Griffin, ni que era capaz de utilizarla para acceder al mundo exterior. Tampoco creía que supieran que las luces habían ocasionado un cambio radical en su cerebro. Ellos pensaban que el experimento había fracasado, al menos por el momento. Esas eran las armas de las que disponían y podían resultar valiosas. Los esbirros de Sixty no eran omnipotentes. Prueba de ello era el hecho de que hubiese podido seguir accediendo a Mr. Griffin. La única clase de rebeldía que esperaban de los residentes era la que estos exhibían a las claras. En cuanto sometían esa rebeldía a base de miedo, golpes o descargas eléctricas, incluso los dejaban solos durante breves periodos, tal como John y Haddad los habían dejado a George y a él en la C-11 mientras iban por su café. Asesinados. Esa palabra era la trampilla y sería muy fácil caer por ella. Desde el principio, Luke había estado casi seguro de que mentían, pero ese casi mantenía la trampilla cerrada. Permitía albergar cierta esperanza. Ese escueto titular ponía fin a toda esperanza. Y dado que estaban muertos, asesinados, ¿quién era el sospechoso más probable? El hijo desaparecido. ¿Cómo no? A esas alturas, los policías que investigaran el delito ya sabrían que Luke era un niño especial, un genio. ¿Y no se suponía que los genios eran frágiles, propensos a descarriarse? Kalisha había lanzado su grito de desafío, pero Luke no lo haría, por mucho que lo deseara. En su alma podía gritar tanto como quisiera, pero no de viva voz. No sabía si sus secretos le servirían de algo, pero sí sabía que había grietas en los muros de los que George Isles había llamado muy acertadamente agujero del infierno. Si podía utilizar sus secretos y su inteligencia, presuntamente superior, a modo de palanca, tal vez lograra ensanchar una de esas grietas. Ignoraba si era posible escapar, pero si encontraba una forma de hacerlo, la huida sería solo el primer paso hacia una meta mayor. Lo derrumbaría todo sobre ellos, pensó, como Sansón derrumbó el templo de Dagón después de que Dalila, con sus argucias, lo indujera a cortarse el cabello. Lo derrumbaría y los aplastaría a todos. En algún momento,
se sumió en un duermevela. Soñó que estaba en su casa y sus padres vivían. Fue un buen sueño. Su padre le decía que no se olvidara de sacar la basura. Su madre preparaba los hotcakes y Luke inundaba los suyos de jarabe de mora. Su padre se comía uno con crema de cacahuate mientras veía las noticias de la mañana en la CBS. Gayle King y Nora O'Donnell, una mujer muy sexy, y luego se marchaba a trabajar, después de dar un beso a Luke en la mejilla y a Aileen en los labios. Un buen sueño. La madre de Rolf llevaba a los chicos al colegio, y cuando tocaba la bocina delante de la casa, Luke tomaba su mochila y corría hacia la puerta. No te olvides del dinero de la comida, recordó su madre y se lo entregó, solo que no era dinero, eran fichas. Y fue entonces cuando despertó y cayó en la cuenta de que había alguien en la habitación. 29. Luke no vio quién era, porque en algún momento debía de haber apagado la lámpara, aunque no recordaba haberlo hecho. Oyó que arrastraban los pies cerca de su escritorio y lo primero que pensó fue que había ido uno de los cuidadores en busca de la laptop, porque lo tenían vigilado desde el principio, y él, como un tonto, había creído que no. Estupidez máxima. La rabia lo invadió como veneno. Más que levantarse de la cama, saltó de ella, dispuesto a enfrentarse a quien quiera que hubiese entrado en su habitación. Le daba igual que el intruso lo abofetease, le atestase puñetazos o utilizase el maldito bastón eléctrico. Luke devolvería al menos algún que otro buen golpe. Quizá no entendiesen la verdadera razón por la que les pegaba, pero eso lo tenía sin cuidado. Él sí lo sabía. Solo que no era un adulto. Chocó contra un cuerpo pequeño y lo derribó. ¡Ay, Lucky! ¡No! ¡No me hagas daño! Avery Dixon, el Avester. Luke, a tientas, lo levantó y lo llevó a la cama, donde encendió la lámpara. Avery parecía aterrorizado. ¡Por Dios! ¿Qué haces aquí? Me he despertado y tenía miedo. No he podido ir con Shah porque se la han llevado, así que he venido aquí. ¿Puedo quedarme, por favor? Todo eso era verdad, pero no era toda la verdad. Luke lo entendió con una claridad ante la que todas las demás certezas que había tenido parecían desdibujadas y vacilantes. Porque Avery era un tepe fuerte, mucho más fuerte que Kalisha, y en ese preciso momento Avery estaba, bueno, transmitiendo. Puedes quedarte. Pero cuando Avery se disponía a meterse en la cama, Luke añadió: No, primero tienes que ir al baño. No vas a mirarte en mi cama. Avery no rechistó y Luke no tardó en oír el chorro de orina en la taza del esposado. Un largo chorro. Cuando Avery regresó, Luke apagó la luz. Avery se acurrucó. Resultaba agradable no estar solo. Extraordinario, de hecho. Avery le susurró al oído: Siento lo de tu mamá y tu papá, Luke. Luke fue incapaz de hablar durante unos instantes. Cuando por fin pudo responder, susurró también: ¿Estaban tú y Kalisha hablando de mí ayer en el patio? Sí, me dijo que viniera. Me dijo que te enviaría cartas y que yo sería el cartero. Puedes contárselo a George y a Helen si te parece que no hay peligro. Pero no se lo contaría, porque había peligro en todas partes. Incluso pensar era peligroso. Reprodujo lo que él había dicho cuando Kalisha le habló de la pelea de Nikki con los cuidadores vestidos de rojo de la mitad trasera. Al recibir el golpe, se le ha caído el arma de la mano, refiriéndose al bastón eléctrico. Ella no había preguntado a Luke cómo lo sabía, porque casi con toda seguridad ya estaba enterada. Había pensado que podría ocultar a Kalisha su nueva aptitud TP. A otros quizás sí, pero no a ella, ni a Avery. Mira, susurró Avery. Luke no veía nada. Con la lámpara apagada y sin una ventana que permitiese entrar a la habitación la luz ambiental del exterior, la oscuridad era absoluta. Pero miró de todos modos y le pareció ver a Kalisha. ¿Está bien?, susurró Luke. Sí, de momento. ¿Está allí Nikki? ¿Está bien? Sí, susurró Avery. Alice también, solo que tiene dolores de cabeza. Otros niños también los tienen. Ella cree que es por las películas y los puntos. ¿Qué películas? No lo sé.
Ya todavía no he visto ninguno, pero Nicky sí, Iris también. Dice Kalisha que le parece que hay más niños quizá en la mitad trasera de la mitad trasera, pero solo unos cuantos donde ellos están ahora. Jimmy y Lenny, también Donna. Le dieron la computadora de Donna, pensó Luke. Lo heredé. Bobby Washington estaba allí al principio, pero ahora ya no. Iris le ha dicho a Kalisha que lo vio. Yo no conozco a esos niños. Dice Kalisha que Donna fue a la mitad trasera solo un par de días antes de que vinieras tú. Por eso te dieron su computadora. Das escalofríos, dijo Luke. Avery, quien posiblemente ya sabía que daba escalofríos, pasó por alto el comentario. Les ponen inyecciones que duelen. Piquetes y puntos, puntos y piquetes. Dice que le parece que en la mitad trasera pasan cosas malas. Dice que quizá tú puedas hacer algo. Dice... No terminó y tampoco hizo falta. Luke percibió una imagen breve pero de una nitidez cegadora, enviada seguramente por Kalisha Benson a través de Avery Dixon. Un canario en una jaula. La puerta se abría y el canario se echaba a volar. Dice que eres el único lo bastante listo. Lo haré si puedo, contestó Luke. ¿Qué más te ha dicho? A esto no hubo respuesta. Avery se había dormido. La fuga. 1. Pasaron 3 semanas. Luke comía, dormía, despertaba, volvía a comer. No tardó en memorizar el menú y se sumaba a los demás niños en una salva de cáusticos aplausos cuando advertían algún cambio. Algunos días tenía pruebas, algunos días tenían inyecciones, algunos días lo uno y lo otro, algunos días nada. Con varias inyecciones vomitó, con la mayoría no. No volvió a cerrársele la garganta, cosa que agradeció. Rondó por el patio, vio la tele, se hizo amigo de Oprah, Ellen, el Dr. Phil, la jueza Judy. Vio en YouTube videos de gatos que se miraban en espejos y de perros que atrapaban frisbees. A veces los veía solo, a veces con algún otro niño. Cuando Harry entraba en su habitación, siempre llegaba acompañado de las gemelas, que pedían dibujos animados. Cuando Luke iba a la habitación de Harry, las gemelas casi siempre estaban allí. Ajá. A Harry no le gustaban los dibujos animados. Con cuidado, ma. Harry era aficionado a los videos de lucha libre y de jaula y a los choques en cadena de las carreras de NASCAR. El saludo con el que solía recibir a Luke era: mira este. Las gemelas no paraban de colorear el sinfín de cuentos que les suministraban los cuidadores. Por lo general, lograban mantenerse dentro de los contornos de los dibujos, pero un día se salieron y se rieron mucho. Luke dedujo que estaban borrachas o drogadas. Cuando preguntó a Harry al respecto, este le dijo que habían querido probarlo. Tuvo la delicadeza de mostrarse avergonzado, y cuando vomitaron, a la par, como lo hacían todo, tuvo la delicadeza de mostrarse aún más avergonzado. Y limpió el estropicio. Un día Helen hizo una voltereta triple en la cama elástica. Se rió. Saludó con una reverencia y luego rompió a llorar. No hubo forma de consolarla. Cuando Luke lo intentó, ella lo golpeó con sus pequeños puños. Una vez, otra y otra más. Durante un tiempo, Luke derrotó al ajedrez a todos los nuevos. Y cuando eso empezó a aburrirlo, buscó maneras de perder, lo cual le resultó sorprendentemente difícil. Tenía la sensación de estar dormido, incluso cuando estaba despierto. Sintió el declive de su coeficiente de inteligencia. Lo sintió con toda claridad, como agua que se escapara de un dispensador porque alguien hubiera dejado la llave abierta. Registró el paso del tiempo de ese extraño verano con el planificador de la computadora. Salvo para ver videos de YouTube, solo utilizaba la laptop, con una excepción significativa, para intercambiar mensajes con George o Helen cuando estaban en sus habitaciones. Nunca era él quien iniciaba esas conversaciones, y procuraba abreviarlas lo máximo posible. ¿Qué mierda te pasa?, preguntó Helen una vez en un mensaje. Nada, contestó él. ¿Por qué estamos todavía en la mitad delantera? ¿Tú qué crees?, preguntó George. No es que me queje. No lo sé, respondió Luke y cerró la sesión.
Descubrió que no le costaba ocultar su aflicción a los cuidadores, técnicos y médicos. Estaban acostumbrados a tratar con niños deprimidos. Aún así, incluso en su profunda desdicha, a veces recordaba la intensa imagen que había proyectado Avery, un canario que echaba a volar y abandonaba su jaula. En ese duermevela generado por la pena, a veces irrumpían de improviso resplandecientes fragmentos de recuerdos. Su padre lo rociaba con la manguera del jardín. Su padre lanzaba un tiro libre de espaldas a la canasta. Y Luke, tras meter la pelota en el aro, lo tacleaba y caían los dos riendo al pasto. Su madre le llevaba a la mesa una magdalena gigantesca, cubierta de velas encendidas para celebrar su 12º cumpleaños. Su madre lo abrazaba y decía: «¡Qué grande te estás haciendo!». Su madre y su padre bailaban como posesos en la cocina, mientras Rihanna cantaba «Pon de replay». Esas evocaciones eran hermosas y le escocían como el roce de una ortiga. Cuando no estaba pensando en la pareja asesinada en Falcon Heights, soñando con ellos, Luke pensaba en la jaula en la que se encontraba y en el pájaro libre que anhelaba ser. Eran los únicos momentos en que su mente parecía capaz de recuperar su antigua agudeza y concentrarse. Se fijaba en detalles que en apariencia confirmaban su convicción de que el instituto funcionaba por inercia, como un cohete al apagar los motores una vez alcanzada la velocidad de escape. Por ejemplo, las carcasas esféricas de cristal negro de vigilancia instaladas en el techo de los pasillos. La mayoría estaban sucias, como si hiciera mucho tiempo que no las limpiaban. Se advertía sobre todo en el ala oeste vacía de la planta de la residencia. Probablemente, las cámaras que contenían las carcasas aún estaban operativas, pero debían de ofrecer una imagen borrosa en el mejor de los casos. Aún así, Fred y los otros conserjes, Mort, Connie o Jod, no parecían haber recibido orden de limpiarlas, lo que significaba que el responsable de la vigilancia de los pasillos, quienquiera que fuese, le importaba una mierda si las imágenes eran cada vez más turbias. Durante el día, Luke iba de acá para allá con la cabeza inclinada, obedeciendo sin rechistar, pero cuando no estaba ensimismado en su habitación, se había convertido en un pequeño receptor con grandes antenas. Lo que captaba era en su mayor parte inservible, pero lo registraba igualmente. Lo registraba y almacenaba. El chismorreo, por ejemplo, como el hecho de que el Dr. Evans siempre andaba detrás de la Dra. Richardson, intentando entablar conversación, tan enculado. Esta expresión procedía de una cuidadora, Norma, que no se daba cuenta de que Felicia Richardson no lo tocaría ni con una vara de 3 metros. O el hecho de que Joe y otros 2 cuidadores, Chad y Gary, a veces utilizaban las fichas que no repartían para adquirir chupitos de vino y botellines de limonada con alcohol en la máquina expendedora del bar del Salón Este. A veces hablaban de sus familias o de sus visitas a un bar llamado Outlaw Country, donde tocaban bandas. Si a eso lo llamas música. Oyó decir una vez a una cuidadora llamada Sherry, dirigiéndose a Gladys, la de la falsa sonrisa. Ese bar, conocido entre los técnicos y cuidadores varones como El Coño, se encontraba en la localidad cercana de Denison River Bend. Luke no pudo formarse una idea clara de a qué distancia estaba, pero pensó que debía de hallarse en un radio de 40 kilómetros, 50 a lo sumo, porque al parecer iban todos en su tiempo libre. Luke se grababa los nombres completos cuando los oía. El Dr. Evans era James, el Dr. Hendricks era Dan, Tony era Fixal, Gladys era Hickson, Zeke era Ionidis. Si alguna vez salía de allí, si ese canario llegaba a escapar de su jaula, esperaba tener toda una lista cuando testificara contra esos cabrones en un juzgado. Comprendía que tal vez fuera solo una fantasía, pero lo ayudaba a seguir adelante. Ahora que se portaba bien, a veces lo dejaban solo en la planta C durante breves periodos de tiempo, siempre con la advertencia de que no se lo viera. Él asentía. Dejaba al técnico tiempo para marcharse a hacer su encargo y luego salía. En las plantas inferiores había muchas cámaras, y esas sí las mantenían todas bien limpias.
pero no se activó ninguna alarma ni se abalanzaron sobre él en el pasillo cuidadores blandiendo sus bastones eléctricos. En 2 ocasiones lo descubrieron paseándose por allí y lo llevaron de vuelta a donde debía estar, una vez con un regaño y otra con un maquinal golpe en el pescuezo. En una de esas expediciones, siempre procuraba aparentar aburrimiento y falta de rumbo, como si fuera un niño que mataba el rato antes de la siguiente prueba, o a quien se permitía regresar a su habitación. Luke encontró un tesoro. En la sala de resonancia magnética, donde ese día no había nadie, alcanzó a ver, medio oculta bajo un monitor, una de las tarjetas que utilizaban para hacer funcionar el elevador. Pasó junto a la mesa, la tomó y se la metió en el bolsillo al tiempo que echaba una ojeada al tubo de resonancia vacío. Cuando abandonó la sala, casi esperaba que la tarjeta empezara a gritar: ¡Ladrón! ¡Ladrón!, como el arpa mágica que Jack, el de las habichuelas, robaba al gigante. Pero no ocurrió nada, ni en ese momento ni más tarde. ¿No tenían controladas esas tarjetas? Por lo visto, ¿no? O quizá estaba caducada y era igual de inútil que una tarjeta llave de hotel cuando el huésped para el que había sido codificada dejaba la habitación. Sin embargo, cuando Luke probó la tarjeta en el elevador al día siguiente, le complació descubrir que sí funcionaba. Cuando un día más tarde la doctora Richardson lo sorprendió curioseando en la sala de la planta D, donde tenían la cisterna de inmersión, esperó un castigo, quizá una descarga del bastón eléctrico que llevaba enfundado bajo la bata blanca que solía vestir, o quizá una paliza de Tony o sí. En cambio, ella le entregó una ficha por la que Luke le dio las gracias. «Esa aún no me la han hecho», señaló la cisterna. «¿Es horrible?» «No, es divertida», contestó ella, y Luke desplegó una amplia sonrisa, como si de verdad se creyese sus mentiras. «Y ahora dime, ¿qué haces aquí abajo?» «He venido con un cuidador, no sé cuál. Me he olvidado del nombre de su placa, me temo». «Mejor así», dijo ella. «Si supiera su nombre, tendría que denunciarlo y se metería en un aprieto. Y después, papeleo, papeleo, papeleo». Alzó la vista al techo y Luke la miró con una expresión que venía a decir: «Comprendo». Lo acompañó de vuelta al elevador. Le preguntó dónde se suponía que debía estar y él le contestó que en la planta B. Subió con él, quiso saber cómo llevaba el dolor y le dijo que bien, que ya se le había pasado. La tarjeta lo condujo también a la planta E, donde tenían muchos artefactos mecánicos, pero cuando intentó ir más abajo, existía un más abajo. Había oído conversaciones sobre las plantas F y G. La voz femenina del elevador le informó amablemente que se le denegaba el acceso, lo cual no le importó. Uno aprendía probando. En la mitad delantera no había pruebas en papel, pero sí muchos electroencefalogramas. A veces el doctor Evans se los hacía a varios niños al mismo tiempo, aunque no siempre. En una ocasión, mientras Luke se sometía a esa prueba, el doctor Evans hizo una mueca repentina. Se llevó la mano al vientre y dijo que enseguida volvía. Pidió a Luke que no tocara nada y salió apresuradamente. «A cagar», supuso Luke. Examinó las pantallas de las computadoras, deslizó los dedos por un par de teclados, consideró juguetear con ellos un poco, decidió que sería mala idea y optó por encajarse a la puerta. Se asomó justo cuando se abría el elevador y salía el calvo corpulento, con el mismo traje café claro. O tal vez fuera otro. Que Luke supiera, Stackhouse bien podía tener un closet entero lleno de trajes cafés caros. Sostenía un fajo de papeles en la mano. Hojeándolos, empezó a recorrer el pasillo y Luke se retiró rápidamente. La C-4, la sala con los aparatos para los electroencefalogramas y los electrocardiogramas, tenía un pequeño hueco revestido de estantes con material diverso. Luke se metió allí sin saber si el impulso de esconderse obedecía a una vulgar corazonada, si era fruto de sus nuevas ondas cerebrales de fe, o si se trataba de pura y simple paranoia. Fuera como fuese, lo hizo justo a tiempo. Stackhouse asomó la cabeza, echó un vistazo y se fue. Luke esperó para asegurarse de que no volvía,
y entonces se sentó de nuevo al lado de la máquina de encefalograma. Al cabo de 2 o 3 minutos, Evans entró a toda prisa con la bata blanca del laboratorio ondeando a su espalda. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos. Agarró a Luke por la camiseta. ¿Qué ha dicho Stackhouse al verte aquí solo? Dímelo. No ha dicho nada porque no me ha visto. Yo estaba mirando por la puerta a ver si usted volvía, y cuando el señor Stackhouse ha salido del elevador, me he metido ahí dentro. Señaló el hueco del material y después miró a Evans con expresión de inocencia. No quería meterlo a usted en problemas. Buen chico, dijo Evans, y le propinó una palmada en la espalda. Ha sido una llamada de la naturaleza, y estaba seguro de que podía fiarme de ti. Ahora hagamos esta prueba si no te importa. Luego puedes subir e ir a jugar con tus amigos. Antes de llamar a Yolanda, otra cuidadora, apellido Freeman, para que lo acompañara a la planta A, Evans dio a Luke una docena de fichas y otra cordial palmada en la espalda. Nuestro pequeño secreto, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió Luke. ¿De verdad cree que me cae bien?, pensó Luke maravillado. Eso ya es el colmo. Espera que se lo cuente a George. 2. Solo que no llegó a contárselo. Esa noche se sumaron a la cena 2 niños nuevos y faltó uno veterano. Al parecer se habían llevado a George mientras él se escondía de Stackhouse en el hueco del material. Ha ido con nosotros, susurró Avery a Luke esa noche en la cama. Ya dice que está llorando porque tiene miedo. Ella le ha dicho que era lo normal. Le ha dicho que todos tienen miedo. 3. En sus expediciones, Luke se detuvo 2 o 3 veces delante de la sala de la planta B, donde las conversaciones eran interesantes y esclarecedoras. Utilizaba la sala el personal, pero también grupos del exterior que a veces llegaban cargados, todavía con bolsas de viaje sin identificadores de compañía aérea en las asas. Cuando veían a Luke, tal vez sirviéndose un vaso del dispensador de agua cercano, tal vez fingiendo leer un póster sobre higiene, la mayoría ni se fijaba en él, como si fuera solo parte del mobiliario. Los integrantes de esos grupos tenían aspecto severo, y Luke estaba cada vez más seguro de que eran los cazadores-recolectores del instituto. Tenía su lógica, porque había más niños en el ala oeste. En una ocasión, Luke oyó que Joe decía a Haddad. Los dos eran colegas, que el instituto era como el pueblo costero de Long Island, donde él se había criado. A veces la marea está alta, dijo, a veces baja. De un tiempo a esta parte casi siempre baja, contestó Haddad, y quizá fuese verdad, pero a medida que avanzó julio, la marea subió claramente. Algunos de los grupos exteriores eran tríos, algunos eran cuartetos. Luke les veía cierto aire militar, tal vez porque los hombres tenían el pelo corto y las mujeres lo llevaban recogido en un moño sobre la nuca, muy tirante contra el cráneo. Oyó a un celador referirse a uno de esos grupos como Esmeralda. Un técnico llamó a otro Rubí. Este último era un trío, 2 mujeres y un hombre. Sabía que Rubí era el grupo que había ido a Minneapolis a matar a sus padres y secuestrarlo a él. Trató de averiguar sus nombres, escuchando con la mente además de con los oídos, y consiguió solo uno. La mujer que le había rociado la cara con un spray su última noche en Falcon Heights era Michelle. Cuando ésta vio a Luke en el pasillo, inclinado ante el dispensador, dio la impresión de que ni se detenía a mirarlo. Pero de pronto posó la vista en él unos segundos. Michelle. Otro nombre que recordar. Luke no tardó en confirmar su teoría de que esos individuos eran quienes tenían la misión de proporcionar nuevos TP y TQ. El grupo Esmeralda estaba en la sala de descanso, y mientras Luke, fuera, leía el póster sobre higiene por enésima vez, oyó decir a uno de los hombres de Esmeralda que tenían que volver a salir para realizar una captura rápida en Michigan. Al día siguiente, se sumó al grupo cada vez más numeroso del ala oeste una desconcertada chica de 14 años que se llamaba Frida Brown. Yo no tendría que estar aquí, dijo a Luke.
Es un error. No estaría mal, contestó Luke, y a continuación le explicó cómo conseguir fichas. No sabía hasta qué punto asimilaba la información, pero acabaría por entenderlo, como todos. 4. A nadie parecía importarle que Avery durmiera con Luke casi todas las noches. Él era el cartero y llevaba a Luke la correspondencia que Kalisha enviaba desde la mitad trasera, misivas que no llegaban por correo, sino de forma telepática. El asesinato de sus padres era aún demasiado reciente y doloroso para que esas cartas arrancaran a Luke de su estado semi-onírico, pero las noticias que contenían eran igualmente perturbadoras. También resultaban esclarecedoras, aunque Luke podría haber prescindido de ese esclarecimiento. En la mitad delantera, sometían a los niños a pruebas y los castigaban si se portaban mal. En la trasera, los ponían a trabajar. Los utilizaban y, al parecer, los destruían poco a poco. Las películas provocaban los dolores de cabeza, y los dolores de cabeza duraban cada vez más y se agravaban. George estaba bien cuando llegó, solo asustado, según Kalisha, pero después de 4 o 5 días de exposición a los puntos y las películas y las inyecciones dolorosas, también empezó a tener dolores de cabeza. Veían las películas en una pequeña sala de proyección con butacas mullidas y cómodas. Empezaban con dibujos animados antiguos, a veces el Correcaminos, a veces Bugs Bunny, a veces Goofy y Mickey. Luego, tras esos cortos preliminares, comenzaba la verdadera sesión. Kalisha creía que las películas eran breves, de media hora como mucho, pero costaba decirlo porque durante el pase estaba atontada y después le dolía la cabeza. Les pasaba a todos. En sus primeras 2 visitas a la sala de proyección, pusieron un programa doble. El protagonista de la primera película era un hombre de cabello rojo y ralo. Vestía un traje negro y conducía un coche negro reluciente. Avery intentó mostrar ese coche a Luke, pero este no captó más que una imagen vaga, tal vez porque era lo único que Kalisha podía enviar. Así y todo, pensó que debía de tratarse de una limusina, porque Avery dijo que los pasajeros del pelirrojo viajaban siempre en el asiento trasero. Además, el hombre les abría las puertas cuando entraban y salían. La mayoría de los días se trataba de los mismos pasajeros, casi todos blancos y viejos, pero había uno más joven, con una cicatriz en la mejilla. Ya dice que tiene clientes habituales, susurró Avery mientras Luke y él yacían juntos en la cama. Dice que ocurre en Washington, porque el hombre pasa en el coche por delante del Capitolio y la Casa Blanca, y a veces Kalisha ve esa aguja grande de piedra. El monumento a Washington. Sí, eso. Hacia el final de esa película, el pelirrojo se cambiaba el traje rojo por ropa corriente. Lo veía montar a caballo, empujar a una niña en un columpio, comerse un helado con la niña en un banco del parque. Después aparecía en la pantalla el Dr. Hendrix, que sostenía en alto una bengala del 4 de julio apagada. La segunda película era de un hombre que llevaba en la cabeza un pañuelo árabe, como lo llamaba Kalisha, refiriéndose probablemente a una cofilla. Estaba en una calle, luego en la terraza de una cafetería, tomando té o café en un vaso. Luego pronunciaba un discurso. Luego balanceaba a un niño pequeño tomado de las manos. En cierto momento se veía en televisión. Al final de la película aparecía el Dr. Hendrix con la bengala apagada. A la mañana siguiente, Shah y los demás vieron un episodio de dibujos animados de Silvestre y Piolín, seguido de 15 o 20 minutos de película del chofer pelirrojo. Luego almorzaron en el comedor de la mitad trasera, donde regalaban cigarros. Esa tarde tocó Porky, seguido del árabe. Al final de cada película aparecía el Dr. Hendrix con la bengala apagada. Y esa noche les administraron inyecciones dolorosas y una nueva dosis de luces intermitentes. Luego los llevaron a los 3 a la sala de proyección, donde vieron durante 20 minutos películas de accidentes de tráfico. Después de cada accidente, aparecía en la pantalla el Dr. Hendrix
sosteniendo la bengala apagada. Luke, afligido pero no tonto, empezó a entender. Era absurdo, pero no más absurdo que el hecho de poder saber de vez en cuando qué pasaba por la cabeza de otras personas. Además, explicaba muchas cosas. Dice Kalisha que cree que perdió el conocimiento y tuvo un sueño durante las escenas de accidentes, susurró Avery al oído de Luke. Solo que no está segura de que fuera un sueño. Dice que los niños, ella, Nikki, Iris, Donna, Len y otros, se encontraban en medio de esos puntos abrazados en círculo y con las cabezas juntas. Dice que allí estaba el Dr. Hendrix y esta vez se encendió la bengala y eso le dio miedo. Pero siempre y cuando se quedaran juntos, abrazados, ya no les dolía la cabeza. Aunque dice que a lo mejor era un sueño, porque despertó en su habitación. Las habitaciones de la mitad trasera no son como las nuestras. Por las noches las cierran con llave. Avery se interrumpió. Esta noche no quiero hablar más de esto, Lucky. Está bien, duérmete. Avery lo hizo, pero Luke permaneció en vela durante largo rato. Al día siguiente, por fin utilizó la laptop para algo más que consultar la fecha, cruzar mensajes con Helen o ver BoJack Horseman. Entró en Mr. Griffin y desde Mr. Griffin en The New York Times, que lo informó de que podía leer 10 artículos gratis antes de suscribirse. Luke no sabía qué buscaba exactamente, pero tenía la certeza de que lo sabría cuando lo viera. Y así fue. Un titular de la primera plana del número del 15 de julio rezaba: el congresista Berkowitz sucumbe a las heridas. En lugar de leer el artículo, Luke pasó al día anterior. El titular informaba: el candidato a la presidencia, Mark Berkowitz, gravemente herido en un accidente de tráfico. Incluía una imagen. Berkowitz, congresista por Ohio, tenía el cabello negro y una cicatriz en la mejilla resultante de una herida que había sufrido en Afganistán. Ahí voy para. Luke leyó rápidamente el texto. Sí, va, ahí voy. Contaba que la limusina Lincoln en la que viajaba Berkowitz, de camino a una reunión con dignatarios extranjeros de Polonia y Yugoslavia, había perdido el control y había chocado contra el soporte de concreto de un puente. El chofer había muerto en el acto. Fuentes anónimas del hospital MedStar describieron las heridas de Berkowitz como de extrema gravedad. El artículo no decía si el chofer era pelirrojo, pero Luke lo sabía y estaba casi seguro de que pronto moriría un individuo de algún país árabe, si no había muerto ya. O tal vez fuera a asesinar a alguien importante. La creciente certidumbre de que él y los demás niños estaban siendo preparados para utilizarlos como drones psíquicos. Sí, incluso el inofensivo Avery Dixon, incapaz de matar una mosca, empezó a despertarlo, pero necesitó la escena de terror protagonizada por Harry Cross para arrancarlo totalmente de su afligido sueño. 5. La noche siguiente, en la cena, había 14 o 15 niños en el comedor. Algunos charlaban, algunos reían, algunos de los nuevos lloraban o gritaban. En cierto modo, pensó Luke, estar en el instituto era como estar en uno de esos antiguos manicomios, donde simplemente se retenía a los locos sin curarlos jamás. Al principio, Harry no estaba allí, y tampoco había aparecido a la hora del almuerzo. Luke no prestaba mucha atención a aquel pedazo de alcornoque, pero durante las comidas era difícil pasarlo por alto, porque Gerda y Greta siempre se sentaban con él, una a cada lado, vestidas igual, y lo miraban con brillo en los ojos, mientras él hablaba sin parar sobre Nazca, lucha libre, sus series preferidas y la vida allá en Selma. Si alguien le pedía que bajara la voz, las pequeñas G fulminaban con la mirada a quien quiera que lo hubiese interrumpido. Esa noche las G estaban cenando solas, y se les notaba disgustadas por eso, pero habían reservado a Harry un asiento entre ellas, y cuando el grandulón entró despacio, con la barriga bamboleante y la piel lustrosa por las quemaduras de sol, corrieron a saludarlo gritando. Por una vez, Harry apenas percibió su presencia. Tenía la mirada extraviada, y sus ojos parecían enfocar en distintas direcciones. El mentón le relucía a causa de la baba,
y tenía una mancha de humedad en la entrepierna. Las conversaciones se apagaron. Los recién llegados lo contemplaron atónitos y horrorizados. Aquellos que llevaban allí ya tiempo suficiente para haber pasado por cierto número de pruebas intercambiaron gestos de preocupación. Luke y Helen se miraron. «Se pondrá bien», dijo ella. «Es solo que a unos chicos les sienta peor que a...» Avery estaba sentado junto a ella. De pronto le sujetó una mano entre las suyas. Habló con escalofriante serenidad. «No está bien. Nunca se pondrá bien». Harry profirió un grito, cayó de rodillas y se desplomó de bruces en el suelo.